¿Vamos? ¿Sí? Muy buenas noches, amigos del Centro de Estudios Santo Tomás Moro. El día de hoy comenzamos el 14º conversatorio del Centro de Estudios. Dejo con ustedes al director de la Escuela de Formación del Centro, Sergio Tapia Tapia. Buenas noches, Sergio. Muy buenas noches, mi querido Alberto. Así es, estamos desarrollando el conversatorio de los miércoles con temas de actualidad de la patria, de la iglesia y de la sociedad peruana. Es interesante destacar que este año la iglesia de Lima, ahora está rodeada por otras iglesias, otras diócesis, que son la de Callao, que es tan cercano, la del Cono Norte, que perteneció a Lima hasta hace poco, la del Cono Sur, que perteneció a Lima hace muy poco, y la del Cono Este de Chosica, que perteneció a Lima hasta muy poco. Todavía en tiempo de nuestro recordado cardenal y arzobispo de Lima, Monseñor Cipriani, se hizo una reconfiguración para que cierto número de habitantes tenga un obispo. Y Lima ya había crecido demasiado para tener un solo obispo, toda la ciudad de Lima, todo Lima metropolitana. En consecuencia, cuando hablamos de la Lima de hace 300 años, cuando vino el segundo arzobispo de Lima, Santo Toribio de Mogrovejo, esa Lima era también muy distinta a la de ahora. Era casi todo el continente, desde Centroamérica hasta Tierra del Fuego. En esa Lima es la que Santo Toribio de Mogrovejo recorre a pie durante 15 años, administrando él directamente en cada pueblo que pasaba, predicaba y administraba los sacramentos, entre ellos sobre todo la confirmación, que es un sacramento que es propio de los obispos, el darlo. Y por eso es que cuando pasa por un asentamiento minero, Quibes, que hoy día se llama Santa Rosa de Quibes, porque la familia de Santa Rosa de Lima, su papá se dedicó a la minería un tiempo, ahí en Quibes, y entonces ella recibe la confirmación de su obispo Santo Toribio de Mogrovejo. Entonces es un santo confirmando a una santa. Estas cosas se veían en Lima antes, en la iglesia de Lima. 300 años después, esta iglesia no olvida a su segundo obispo, a Santo Toribio de Mogrovejo. Santo Toribio de Mogrovejo era un abogado español de la corte del rey de España. Y cuando se produce la muerte del primer arzobispo de Lima, Jerónimo de Loaiza, que le da su nombre a un hospital actualmente, y que ese hospital era el hospital de la iglesia, porque acá los hospitales, aquí y en todo el mundo, fueron obras de la iglesia, no eran obras del Estado, y que pasaron después al Estado. Pero la iniciación de la caridad con los enfermos fue una obra de la Iglesia Católica. Y habían hospitales para indios, no por discriminación, sino por mejor atención, idioma, costumbres, etc. Y ese hospital para indios justamente se llama Jerónimo de Loaiza, el hospital Loaiza famoso que queda en la avenida Alfonso Ugarte. Habían otros hospitales, el de marineros, que era donde vivía Santa Rosa de Lima, muy cerca. Y acaban de encontrar una muralla de ese templo hace un par de semanas. Habían también hospitales para personas menesterosas, españoles menesterosos. Y eso se ve en un letrero que está en el Jirón Ancash, a 2 cuadras de la avenida Bancay, donde está
un centro de la Escuela de Bellas Artes. Ahí se menciona, ¿no? El hospital que había antes por ahí. En fin, Santo Toribio conversa con el rey de España y él le pide que sea el obispo de Lima. Santo Toribio Mogrovejo era un laico, soltero, muy católico, y quien le pide esto es el emperador de España más grande, aquel que dijo que en sus dominios no había una puesta de sol, siempre estaba el dominio español, que era tan grande, cubría el globo una extensión muy grande, que nunca estaba de noche, siempre estaba algún lugar del imperio con sol. Por eso decía, en mis dominios no se pone el sol. Felipe II, el hijo de Carlos V, el nieto de Isabel la Católica. Qué reyes esos, ¿no? Qué increíble, qué familia. Toribio de Mogrovejo entonces se le ordena sacerdote, se le ordena obispo y viene al Perú. ¿Cómo era la navegación en esa época? Muchas semanas, casi 3 meses navegando. ¿Qué hizo en esos 3 meses embarcado? Aprendió quechua. Él llega a Lima y hace una transformación. Hace que el catecismo se traduzca al quechua y al aymara. Y hace que los sacerdotes deban aprender quechua y aymara para evangelizar a los pueblos aborígenes, que todavía no todos alcanzaban a hablar el castellano como hoy día lo hacen. Este obispo dejaba su escritorio en Lima y se iba a caminar, a tener contacto directo con las gentes, a convertirlos, a darles sacramentos. Por eso es que a 300 años de su canonización, no a 300 años desde que fue obispo de Lima, sino por los 300 años de su canonización, es que se ha declarado desde diciembre del 25 hasta diciembre de este año 26 un año jubilar en la iglesia de Lima. Fíjense, estamos en el mes de julio, en agosto, ya pasada la mitad de este año jubilar, y muy pocos limeños saben que hoy día es un jubileo. ¿Qué cosa significa un jubileo, un año jubilar? Es un año santo. Es una celebración que tiene lugar en las iglesias católica y la iglesia ortodoxa, que conmemora como un año sabático, un año especial, con significados particulares. Esta idea del año sabático, del año jubilar, del año con especificaciones particulares, nos viene desde el Antiguo Testamento, pero no como tradición judía de la religión judía, sino era una profecía de Isaías, está en el libro de Isaías 61, 1, 2, donde predice que vendrá el Mesías. Y por eso en el Evangelio de Lucas 4, 17, 21 se dice: le entregaron a Jesús el volumen del profeta Isaías, y desarrollando el volumen, Jesús halló el siguiente pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Ese es el origen del Año Santo. Entonces, la iglesia, cuando hay un acontecimiento para celebrarlo bien,
proclama el Año Santo. A nivel mundial, la Iglesia proclama Años Santos cada 25 años. El año pasado hemos tenido Año Santo. Recordarán cómo algunas iglesias de Lima tenían la posibilidad de pasar la puerta del Año Santo en estas iglesias, que eran 4 o 5 en Lima. Pero fundamentalmente es la iglesia en Roma, ¿no? El templo en Roma. Este año, Lima, no todo el mundo, Lima, tiene Año Santo, porque son los 300 años, hace ya 300 años, que canonizaron a nuestro segundo obispo de Lima, Santo Toribio de Mogrovejo. En este año, también nuestro actual arzobispo ha publicado una carta pastoral. Los papas producen cartas que se llaman cartas encíclicas. Los obispos no hacen cartas encíclicas, lo que hacen son cartas pastorales. Y la carta pastoral de nuestro arzobispo de Lima, el cardenal Castillo, es su segunda carta. Él entró hace años, el arzobispo, y esta es su segunda carta. Hizo una primera antes. Esta carta está dedicada a lo que se discutió en la asamblea sinodal. O sea, son notas de lo que pasó en esas reuniones y las da a conocer a través de esta carta pastoral. Ese va a ser el análisis que vamos a hacer hoy día. Iluminados por el heroísmo, que es santidad, de nuestro obispo Santo Toribio de Mogrovejo en su año jubilar, veamos qué nos dice el actual arzobispo de Lima, Castillo, en su segunda carta pastoral, que quizás ya sea la última, porque él ya ha renunciado a ser obispo de Lima desde hace 2 o 3 años, cuando cumplió 75 años. Y máximo podrá ejercer un cargo en la iglesia cuando próximamente cumpla 80 años en el año 2031. Bien, Alberto, te paso el micrófono. Gracias, Sergio. Algunos comentarios, quiero unirme a tu claro comentario sobre nuestro santo patrono. Algunos puntos que quisiera recordar, o mejor dicho, resaltar, sobre el grande Santo Toribio Mogrovejo. Primero, quería comentarte que él era noble, o sea, era de familia aristocrática de la época, si se quiere llamar de alguna manera. Segundo, algo que hay que resaltar con bastante énfasis es que él era abogado, o sea, tenía nuestra misma profesión. Era abogado de la corte de Felipe II, y además de eso era catedrático universitario. Él era profesor de la Universidad de Salamanca. Ahora, esto lo que nos quiere decir que era un hombre encumbrado en la cúspide, como tú muy bien lo has mencionado, Sergio, el imperio más grande del mundo en ese momento, ¿no? España, como bien sabemos, Felipe II, hijo de Carlos V, rey de España y primero del Sacro de Alemania, del Sacro Imperio Romano Germánico, o sea, estaba en el lugar más importante de la época. Y aquí hay un elemento interesante para comentar, es que él no es nombrado obispo por el Papa como hoy en día, sino que en la época quien nombraba a los obispos eran los reyes, de acuerdo a la costumbre de lo que posteriormente fue llamado como los problemas entre la iglesia y el Estado, o el denominado césaropapismo, ¿no? Y lo que generó posteriormente muchos conflictos entre la iglesia y el Estado, porque habían los problemas que surgían a raíz. Bueno, creo que se fue la señal.
sigo comentando. Él, este, como yo mencionaba, era, eh, fue nombrado por el Papa y él acepta, a pesar de encontrarse viviendo, digamos, tenía un puesto de trabajo y de prestigio personal que cualquier persona en el mundo hubiese querido tener en ese momento. En esas circunstancias peculiares es que Santo Toribio acepta y deja la gloria de la corte, deja la gloria de la cátedra, de la enseñanza y de la profesión para venir a liderar una diócesis, como tú también lo has mencionado, enorme, que iba desde la Patagonia hasta el Canal de Panamá, por cuanto el virreinato del Perú en esa época era pues casi del tamaño del continente. Santo Toribio caminó el Perú 27 años, Sergio. O sea, no existe persona que haya recorrido tanto el virreinato como fue Santo Toribio. Es decir, que era un hombre que era completamente un hombre de acción, pero también de oración, ¿no? Un hombre de acción y de oración. De acuerdo a lo que he podido revisar, arzobispal decía lo que se tiene que hacer, que se haga. O sea, no era un hombre que meditaba, digamos, la acción, sino que de la oración pasaba inmediatamente a la acción. Y para culminar estos comentarios de lo que yo he podido encontrar y quería transmitir, él viene al Perú y es nombrado, él es nombrado obispo con 42 años, ya para la época un hombre que había alcanzado la plena madurez de la edad, teniendo en consideración el tiempo que había de expectativa de vida de las personas. 42 años de edad ya era un hombre más que maduro, era un hombre adulto para la época. Y él falleció con 68 años de edad, es decir, para esa época ya había llegado a la plenitud de la vida que cualquier persona hubiese querido tener. Él muere aquí en el Perú, en Saña, o sea, al norte del Perú, y se le atribuye como milagro, Sergio, un don, el don de la ubicuidad, de la bilocación. Él se lo encontraba en varios lugares, y después uno de los elementos más importantes que hay de la evangelización, que hoy en día la izquierda, el comunismo, los socialistas y los ignorantes atribuyen de que la Iglesia Católica y los españoles destrozaron al imperio incaico, a los nativos, los locales, aborígenes, etcétera, indios, que él hablaba en quechua y hablaba en aymara. Es decir, el apostolado lo hizo en 3 idiomas, en español, quechua y aymara. Se dice que él lograba hablar en las lenguas porque Dios le había dado el don de las lenguas, porque era imposible que en el tiempo que él estuvo ya ejerciendo su apostolado haya podido aprender con tanta rapidez el quechua y el aymara. Y además de eso se lo conoce por milagros. Los milagros más conocidos que se le atribuyen a Santo Toribio es que en lugar donde iba y no encontraba agua, simplemente con el báculo con que iba caminando daba golpes en las rocas y brotaba el agua inmediatamente. Eso de ahí ha pasado de costumbre, de pueblo en pueblo, la costumbre en los tiempos, y hasta hace muy poco en la provincia de Huari se conoce de un milagro atribuido a él de este siglo y de reciente data, Sergio, ¿no? Hace 50 años, un campesino se había quedado dormido en el camino y quedó estando sumamente agotado y además con mucha sed, preocupado porque no llovía y además no había agua para mejorar
los pastillos de su ganado, se queda dormido y sueña con Santo Toribio, o se le aparece, y al momento de despertar, en la roca donde había apoyado él la cabeza para dormir, encuentra grabada la cara de Santo Toribio. Y eso existe ahora. Sobre esa piedra han levantado un oratorio en el camino en Huari, y actualmente es un centro de peregrinación local, lugar donde confluye la peruanidad. Me refiero, es un lugar donde se realizan fiestas costumbristas, van las orquestas, las bandas con músicos, incluyendo caja y pincuyo, dice la narración de RPP, ¿no? El lugar donde actualmente encontramos, pues, celebraciones de la presencia completamente vigente de nuestro santo arzobispo de Lima, el segundo, y que evidentemente como católicos deseamos lo mismo para el actual arzobispo de Lima, ¿no? Quería de alguna manera ampliar el comentario porque somos grandes devotos de Santo Toribio, no solo por la prolijidad del apostolado que él hizo, sino también por la varonilidad, el énfasis, la fuerza, la entrega, la dedicación de un abogado que se hace sacerdote, se hace obispo inmediatamente al pedido del rey. Otras épocas, ¿no, Sergio? No te escucho, Sergio. Estás sí, estaba sin micrófono. Digo que, tomando la invitación que me haces para continuar, en todas las épocas el cristianismo ha operado conversiones extraordinarias. Por ejemplo, San Pablo. Por ejemplo, San Agustín. Eran hombres que fueron lo más alejado en sus formas de compromiso de lo que es tempranamente religioso muchos santos. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, a los 5 años, entra a ser formado en el convento de los benedictinos de Monte Cassino. Entonces uno dice, ¿cómo es que entró de 5 años? Bueno, es que era una inteligencia prodigio. Y a los 5 años ya empezó a estudiar y le enseñaban los monjes. Y su gran pregunta siempre fue profundamente filosófica. ¿Quién es Dios? Era su preocupación desde los 5 años. Bien, otras conversiones ha habido también. En el siglo XX hubo un dirigente de la Acción Católica Italiana, magnífico, que movía católicos y llenaba plazas de católicos porque era un verdadero, no era un dirigente político, era un dirigente de la Acción Católica. Carlo Caretto. De repente, de la noche a la mañana, Carlo Caretto desaparece de Italia y se va al desierto de Sahara. Y tiene una gran conversión. Luego de su conversión en el desierto, regresa a relacionarse con el mundo ya en una condición de religioso. Y tiene un libro que a mí me impresionó mucho cuando lo leí cuando era universitario, se llama Cartas del Desierto, que son sus reflexiones. Y empieza su libro diciendo lo siguiente, que también me impresionó tanto que nunca he podido olvidar esa frase. Dice, si la iglesia solo hubiera sido formada por hombres, solo nos quedaría agarrarnos de la mano, mirar al cielo y pedir clemencia a Dios. ¿Y por qué esta iglesia es santa y santifica? Porque no es solamente de hombres, es Dios en la iglesia. Esa visión
no está presente, lamentablemente, en muchos católicos, en muchos religiosos, en muchos sacerdotes y en muchos obispos de la Iglesia Católica. Porque la Iglesia Católica de vez en cuando se extravía con lo que se llaman las herejías, las apostasías. La herejía es un error teológico. Entonces, si para nosotros es muy claro la fe. La fe son 12 artículos, 12 ideas centrales que están resumidas en el credo. Y el credo nos dice, creo en un solo Dios. De cada frase ha brotado una herejía, o dos, para contradecirlo, ya sea diciendo lo contrario o diciendo dos cosas contrarias inclusive a cada frase. Entonces, frente a un solo Dios, hay otras que creen que hay un montón de dioses, no solamente hay uno. Y no se entiende muchas veces la distinción. No hay tres dioses en el catolicismo, hay un solo Dios en tres personas distintas. ¿Y cómo se explica esto? Bueno, agarra tres velas y las prendes. ¿Qué cosa vas a ver cuando prendes tres velas? Tres llamas. Ahora, junta las tres llamas de las velas y harán una sola llama. Y verás una sola llama en tres velas distintas. ¿Es tan difícil entender esta verdad de fe de que hay un solo Dios en tres personas distintas? No. Simplemente hay que tener buena voluntad para entenderlo. Cristo es Dios y hombre. Frente a estos ha habido herejías. Hay unos que han dicho que Cristo solamente es hombre, y esa fue una herejía. Y otros dicen que Cristo solo es Dios, y esa fue una herejía. Y otros que dijeron algo, inclusive tratando de sumir en dos, en una sola, ambas herejías, y decir que Jesús era Dios, pero no tanto como Dios Padre, sino un poco menos, etc. Todo eso son las herejías. El negar cada uno de los 12 artículos de fe que están contenidos en el credo, que todos lo sabemos de memoria. Hoy día, la herejía moderna actual se llama el modernismo. Y esta herejía ha sido condenada por la Iglesia desde el siglo XIX. Tanto así que los sacerdotes durante el siglo XIX y el siglo XX, antes de ordenarse, tenían que prestar un juramento especial que se llamaba el juramento antimodernista, donde estaban las ideas que el modernismo estaba manteniendo en contra de la fe de la Iglesia, para que los sacerdotes tuvieran bien claro que eso no podían ni predicar, ni pensar, ni decirlo, ni creerlo. Lamentablemente, las herejías duran siempre un tiempo parabólico y a veces causan muchos desastres. El arrianismo fue una herejía que duró muchos siglos. Y en épocas de San Agustín está en el libro que San Agustín hace sobre su propia biografía, su autobiografía, que se llama Las Confesiones. Y Agustín dice esto: en mi época casi todos los obispos eran arrianos. En mi época casi todos los obispos eran herejes. Entonces, bueno, en nuestra época no son casi todos. Hay un grupo, pero no estamos tan mal como en la época de San Agustín. Otro de los grandes santos de esa época, San Atanasio, decía: de la noche a la mañana parecía que la iglesia se había convertido todos al arrianismo. O sea, fue realmente una herejía difícil, apoyada inclusive por los emperadores de esa época.
que tenían presencia, influencia, eran emperadores católicos. Fue una herejía difícil de extirpar, pero se hizo. Y así hemos seguido en los 20 siglos de la Iglesia, herejías tras herejías. Oigan ustedes, acuérdense, la Reforma Protestante es una herejía que ha causado también mucho daño. El anglicanismo es una herejía que el Papa, cuando tuvo la posibilidad, el pedido insistente de Enrique VIII para que pudiese obtener su divorcio, él quería el divorcio, y como el Papa no se lo da, él decide divorciarse a sí mismo haciéndose jefe de la Iglesia Anglicana, ¿sí? La religión más estúpida que hay, ¿no? La del anglicanismo. Un rey que quería divorciarse funda su religión y su país lo siguió, ¿no? Bueno, cuando le dijeron al Papa, el peligro, su santidad, es que si usted no le concede el divorcio a Enrique VIII, él se va de la Iglesia y se lleva a su país de la Iglesia. Y el Papa dijo, prefiero perder un país, una nación, que perder un principio. Y no le dio el divorcio como quería Enrique VIII, porque la Iglesia no trasinge, no negocia, no decae en la defensa de los principios. Entonces, para redondear el tema de introducción o de estar entrando más a la comprensión de esta carta pastoral, hoy día vivimos, la herejía actual se llama el modernismo. Y este modernismo es un contagio con las filosofías laicas, con las filosofías ateas y anticristianas, y las ideologías. El modernismo es una mezcla de la ideología liberal de la Revolución Francesa, porque cree que el ser humano tiene necesidades materiales importantísimas de satisfacer y apaga las necesidades espirituales, que no las siente tan importantes. Luego viene la ideología socialista, y una de las corrientes socialistas es el comunismo. El socialismo plantea que el hombre tiene también solo necesidades materiales y que para gobernar el hombre se tiene que tener un Estado totalitario, el estatismo, y que la propiedad privada es un robo. Todos son principios socialistas. Ahora, se le adiciona a esto el marxismo, que es un tipo de socialismo, y el marxismo dirá, el hombre no tiene naturaleza, es hombre solo el que trabaja como obrero. Solo el que trabaja como obrero es hombre. Es la antropología marxista. No la estoy inventando yo. Si le suena ridículo es por los marxistas, no porque yo estoy ridiculizando. Y el marxismo establece que el hombre tiene 5 locuras, 5 enajenaciones. Enajenación es locura. Por eso decimos enajenado mental a un loco. ¿Cuáles son las 5 locuras? La primera, la enajenación religiosa. ¿Cuál es la causa de que el hombre tenga locura religiosa? La existencia de Dios. Por eso el marxismo se declara ateo militante, para quitar la locura religiosa. Y a la religión le dirá que es un opio, una droga. El opio del pueblo es la religión para el marxista. Segunda alienación, la filosofía. Por lo tanto, la revolución cultural, solamente con ideología marxista, será lo aceptable. Lo demás no puede existir. No puede existir libertad de cátedra, conocimiento de la verdad, difusión del bien, la contemplación de la belleza. No, todo eso desaparece en el marxismo. Porque la filosofía, o sea, el amor a la sabiduría, es considerada una locura y su causa debe ser desinstalada. Tercera alegación de las 5,
alienación social. El hombre, si pertenece a una familia, si pertenece a una comunidad municipal, si pertenece a una comunidad de cualquier tipo de relación social, está siendo enajenado. El hombre es un ser colectivo, no es un individuo que se relaciona con los demás, no tiene personalidad individualizada y propia. El hombre es miembro de una masa y la masa es lo que interesa como concepción del hombre para el marxismo. Concepción económica, que produce una alienación económica. Está causada por la existencia de la propiedad privada, por eso el marxismo es totalmente siempre enemigo de la propiedad privada. Y por último, la quinta, la alienación política. La alienación política se da por la existencia del Estado, por eso el marxismo es anárquico. No cree en la autoridad, cuando precisamente el catolicismo dice que toda autoridad viene de Dios, significa que el catolicismo está de acuerdo en que existan autoridades, porque toda autoridad viene de Dios. Para el marxismo no existe la posibilidad de que haya autoridad en un régimen porque es causa de una alienación, la alienación política. Todas estas concepciones están metidas, influenciando en una nueva teología que ha salido en los últimos 80 años, que se llama, en su nombre francés, la Nouvelle Théologie o la Nueva Teología. Todo esto, señores, lamentablemente refleja este documento, la carta pastoral de nuestro arzobispo, Cardenal Castillo. Es un documento con conceptos y nociones liberales, es un documento con conceptos y nociones socialistas, es un documento que destila marxismo. Es decir, está hecho desde la perspectiva de la teología de la liberación, que lamentablemente tiene carnet oficializado en estos días en que la Iglesia padece lo que Benedicto XVI nos dijo en su testamento espiritual al año en que entró al pontificado, no al año de morir, al año en que entró al pontificado, o sea, estaba él totalmente lúcido. Dijo: conserven la fe, esfuércense en mantenerse en la fe y no se dejen confundir. Si este ha sido el mensaje de Benedicto XVI, nuestro recordado Papa, quiere decir que él veía que se venía, que había una crisis de fe y que no nos dejásemos engañar o confundir en esa vorágine que nos confunde de fe. Listo, Alberto, me toca. Complementando, Sergio, lo que mencionas, nos comprometimos a dar una revisada a este documento y así lo hemos hecho. En resumen, puedo mencionar que la doctrina que encuentro es ilícita. Hay 35 hay violación a 35 cánones del Código de Derecho Canónico, que las voy a mencionar. Es errónea porque altera la eclesiología tradicional de la Iglesia. También lo voy a comentar más adelante. Pero fundamentalmente, respecto a la función principal de los sacerdotes y en general de la Iglesia, que consiste en salvar las almas. Este documento tiene, como tú muy bien lo has mencionado, fundamento marxista y busca una explicación y solución del apostolado, entre comillas, en asuntos sociológicos, lo vamos a mencionar. O sea, acá se olvidaron de Dios. O sea, Dios es un invitado de piedra, nuestro Señor Jesucristo, las prácticas de la vida de piedad, 2000 años de historia, de tradición de la Iglesia, y no solamente de tradición, sino de la vida de los santos con que fuimos educados en el catecismo. Eso no sirve para nada, ¿no? Acá lo que interesa es la palabra
de, de la gente de la periferia, que con esto no significa en lo absoluto que vivir en la periferia sea algo que menoscabe la dignidad de la persona, muy por el contrario. Acá lo que importa es la santidad de la vida de cada persona, viva donde viva. San Martín de Porres era portero y llegó a la santidad, y Santo Toribio de Mogrovejo, santo patrono nuestro, abogado, noble español y además catedrático de la Universidad de Salamanca, santo peruano. Después, este documento es temerario, introduce prácticas contrarias a la tradición. El sacerdote es un acompañante, la palabra, la enseñanza del presbítero párroco es uno más dentro del montón. Es decir, nuevamente, lo que uno comenta acá es didáctico, pero lo que vende, o sea, el que vende ceviche y que no conoce nada absolutamente de doctrina de la iglesia, de sacramentos, vota igual que el presbítero que ha tenido una formación de 7 a 10 años de seminario. La pregunta es muy sencilla, entonces, ¿para qué estudian en el seminario? No tiene sentido más estudiar en el seminario, porque si lo que vamos a hacer en estas asambleas sinodales es reflexionar sobre, no sé, sobre cualquier cosa, sobre el espíritu, pero tampoco se dice qué espíritu, ¿no? Esa es otra cuestión que a mí me ha llamado la atención, porque de acuerdo a lo que enseña la iglesia, y después podemos encontrar mucha doctrina sobre lo, angeología en el YouTube, y después lo que se conoce sobre los espíritus, existen ángeles del cielo, ¿no? Como San Miguel Arcángel, San Rafael, San Gabriel, pero también existen otro tipo de espíritus como Satanás. Entonces acá no explica, este documento lo deja simplemente hablar del espíritu. Entonces no sabemos quién es el que sopla en estas asambleas sinodales, si es un ángel bueno o un ángel de abajo. Entonces esto de acá me parece, como bien he mencionado, que tiene una naturaleza temeraria. Pero lo más peligroso, diría, tiene una tendencia fuertemente cismática, porque desplaza la autoridad legítimamente constituida, me refiero al presbítero, al párroco. Entonces, al tener o sea, el documento habla con toda claridad y lo dice, sin ambajes, que la participación del presbítero en estas asambleas es como uno más, ¿no? Como uno más. Ahora, esto de acá quiebra uno de los tres atributos del sacerdocio impuesto por nuestro Señor Jesucristo, que es el gobierno de su parroquia, en este caso el presbítero, ¿no? El gobierno del obispo en el ámbito de la diócesis. Y lo defenestra. En concreto, Sergio, esto es una revolución francesa en el 2026, porque lo que se está tratando de hacer sin pudor es la democratización de una institución completamente jerárquica y más aún monárquica, como conocemos. La forma como ha sido creada la iglesia y ordenada la iglesia, no solamente por expresión propia de nuestro Señor Jesucristo, sino a través de los 2000 años de historia, se tira abajo, y por un tratado sociológico, ¿no? Entonces yo no comprendo qué es lo que se persigue con este documento. Bueno, estos son los puntos de manera resumida. No sé si desea, Sergio, que vaya, porque puedo introducirme en cada uno de ellos, pero tengo el temor de cansar con mi opinión a quienes nos escuchan. No sé qué opina, Sergio. Agrego algo más y continúas. Yo he Vale. notado en este documento que hay una pérdida de la fe y hay una confusión. O sea, es lo contrario al testamento de Benedicto XVI.
Benedicto XVI nos dice, manténganse en la fe y no se confundan. Este ha perdido la fe y está totalmente confundido. ¿En qué? Por ejemplo, en conceptos fundamentales que la Iglesia siempre ha tenido clarísimos. Los sacramentos, la persona humana y los sacramentos. La persona humana, en el catolicismo, es un ser personal, individual, no individualista. Individualismo es un pecado, es la exageración de lo individual. La persona humana es un ser individual, irrepetible. Y ese ser individual es quien tiene la relación con Dios. Y ese Dios es quien lo transforma. Ese hombre, persona individual, transformado por efecto de una conversión de sus costumbres, entonces se relaciona socialmente en la otra dimensión humana, es persona individual y social. Pero una vez convertido, se relaciona de otra manera con los demás. Ya no es para pecar, sino para edificar iglesia, edificar comunidad, asamblea de Dios, de los que creen en Dios, y cuántas otras formas de traducir y entender la palabra iglesia, eclesia. ¿Qué más bien dice este documento? Que no hay sacramento sin comunidad. Y el sacramento no sirve para cambiar a la persona individual, sino para cambiar a la comunidad. O sea, es un concepto socialista del sacramento. Lamentablemente hay una pérdida de fe y una gran confusión. Acá quiero mencionar esta herejía modernista que viene rodando desde la crisis cultural cuando se pierde la sociedad medieval y se empieza con la cultura del Renacimiento, empiezan ya los primeros diques a reventar, culturales. Esto tiene varios siglos gestándose y demoliendo a las sociedades. El problema no sale del Concilio Vaticano II, sale de la Revolución Francesa. El problema es que quizás las últimas generaciones de católicos olvidaron tener presente el gran daño de la ideología liberal y no la combatieron en su momento. El liberalismo es pecado y con el pecado del liberalismo ha convivido la Iglesia en los últimos 200 años totalmente confundida, con evidentemente las curaciones que hacían los papas. La doctrina social de la Iglesia surge justamente para parar la invasión de las ideas liberales. Pero después vienen las otras ideologías y todo esto va a generar entonces la teología de la liberación, que primero fue la difusión de un pensamiento, del cual este documento se llena la boca en describir. Habla de Medellín, habla de los curas revolucionarios de los años 60 y habla del Papa Francisco en relación con estos acontecimientos en el papado que ha tenido hace poco. Nadie más existe para este documento. La palabra sinodalidad está mal. Bueno, la palabra que ha existido siempre en la Iglesia Católica es sínodo. Y siempre el católico tuvo claro este concepto. Concilio es la reunión de todos los obispos con el Papa
y sínodo es la reunión de un grupo de obispos. Pero ahora vemos que la palabra sínodo se está utilizando para reunión de laicos, no reunión de obispos. O para reunión de laicos que deciden las cosas, como en Alemania, que está hecho todo una catástrofe. 2/3 de la asamblea sinodal alemana son laicos, 1/3 es obispos, y todos votan con el mismo voto, con igualdad de votos. Eso no es el sínodo como ha existido en la iglesia siempre. En la iglesia existió el sínodo como reunión de un grupo de obispos para ver un tema que se le proponía al Papa como una especie de aristocracia que aconseja, gente conocedora que aconseja. Yo, por ejemplo, a pesar de que me considero medianamente culto, no sé muchas cosas que me exigiría saber si tuviese la condición de obispo de la Iglesia Católica. Por lo tanto, yo soy indigno de pertenecer a un sínodo y por eso nunca he ido a ninguna reunión sinodal, porque yo no soy obispo. Entonces, todas estas confusiones que habían que evitar, como nos decía Benedicto XVI en su testamento espiritual, es lamentablemente lo que llenan estas cuantas hojas de la carta pastoral del obispo Castillo. Adelante, Roberto. Bueno, continúo. Primer punto. Primer gran problema doctrinal que encuentro en el documento. La guía propone una estructura donde la autoridad sacramental y jerárquica queda subordinada a una comisión organizadora y a facilitadores, lo cual invierte el orden jerárquico establecido por nuestro Señor Jesucristo. Esto es un problema grave. Esto es lo que había mencionado como una tendencia cismática del documento de manera general. Hay una violación al canon 515 y al canon 519 del Código de Derecho Canónico, que establece que el párroco tiene autoridad propia en la parroquia. Y asimismo es una violación expresa al canon 536 del mismo código, que establece que los consejos pastorales son únicamente consultivos. Entonces, aquí vemos que hay una deliberada tendencia no solamente hacia lo ilícito jurídicamente, sino también hacia lo cismático, porque invierte la conformación establecida para la iglesia conforme lo hemos mencionado anteriormente. Un segundo punto, Sergio, que encontramos. Esta parte es un poco más compleja, pero hay que mencionarla porque aquí hay una influencia de carácter sociológico, pero yo diría más que sociológico de ámbito psicodélico, porque no le encuentro otra forma de poder entender. La guía dice lo siguiente: la asamblea sinodal es un espacio para una consulta periódica como lugar de escucha, oración y discernimiento para opciones relevantes para la vida y la misión de la iglesia local. Te hago una pregunta, Sergio. ¿Qué puedes consultar tú a gente que no conoce absolutamente nada del catecismo de la iglesia? Porque estos piensan que están viviendo en Alemania del año 1500, ¿no? Donde la gente iba al colegio, recibía en el colegio formación de filosofía, teología, doctrina de la iglesia, o ya, si quieres 1800, donde había gente mucho más formada. Pero estos señores, los que han hecho esto de acá, de verdad, en lo personal, me parece que es una falta de respeto a la inteligencia de cualquier persona que vive en la ciudad de Lima. Y no quiero hablar más allá de lo que puede ser provincia o la periferia de Lima. O sea, en la periferia de Lima, Sergio, ¿cuánta gente va a misa? ¿Cuánta gente se bautiza? ¿Cuánto tiempo dura la formación de los padres para el bautismo de sus hijos? ¿Conocen si acaso fuese lo que significa ser obispo?
Y cuando tú hablas en general y tú le hablas y le dices el presbítero, no tienen idea que estás hablando el sacerdote, porque la palabra presbítero es japonés. Y si tú hablas, Sergio, y le dices a la gente, por ejemplo, ¿sabes tú la diferencia entre un clérigo regular o religioso y un sacerdote diocesano? No tienen la mínima idea. Entonces, ¿cómo tú puedes hacer consultas a gente ignorante? Es decir, acá lo que ellos apelan, que no se trata de un problema de índole deliberativo, dice, sino lo que tiene que haber es un consenso de carácter sociológico, a lo que se conoce ordinariamente como el sensus fidei o el sentido de la fe. De acuerdo a esto, de alguna manera, lo que se está tratando de señalar en esta guía es que se va a recurrir a la inspiración de la asamblea como un mecanismo para mejorar la iglesia local. Ahora bien, de acuerdo a lo que estoy mencionando, ¿es posible esto de acá? En el tercer punto, que es importante, que es concretamente en la página 31 y 32, acá ya viene un aspecto completamente psicodélico, por no llamarlo de otra manera. Acá la persona que ha escrito esto de acá, creo yo que tiene graves problemas mentales, si no llamarlo de otra manera, porque en la guía se afirma que debe existir una conversación con el espíritu. Página 31. La conversación en el espíritu que apunta hacia una acción concreta. Nuevamente, no dicen con qué espíritu. Y después, en la página 32, dice, se debe tomar la palabra y escuchar de tal manera que se conviertan en liturgia y oración. ¿Cuál liturgia? ¿Qué oración? O sea, esto de acá en verdad es un tratado sociológico, ¿no? Esto es un tratado de animista, de un llamado, una apelación a los sentidos de una persona que ha consumido productos alucinógenos, ¿no? Sino, ¿de qué otra manera podemos llamar si es que nosotros no podemos entender perfectamente que la unión con nuestro Señor Jesucristo solamente puede ser dentro del ámbito de la oración y los sacramentos, que son los mecanismos que nuestro Señor Jesucristo nos instituyó y nos regaló durante su vida, ¿no? Las gracias que uno recibe de una verdadera conversión durante el sacramento de la reconciliación o de adoración frente al Santísimo, como tantos santos lo hicieron y completamente nos llaman a emular ese tipo de vida. Y además de eso también de la vida en santidad, que es un acto, una forma de vida permanente en el tiempo, permanente desde el momento en que uno amanece hasta el momento que uno anochece. Pero esto de acá, no, acá hay una conversión por medio de la conversación en el espíritu. Y además, esto tiene que darse dentro del ámbito de la dinámica grupal. O sea, acá entiendo yo que, ¿a qué se llama la dinámica grupal? Esto es una apelación a las emociones ya de índole tribal, creo yo. O sea, lo único que falta es ponerle un bongo y 4 o 5 tambores y podemos estar generando una conversación con el espíritu, ¿no? De acuerdo a esta forma de invocación, Esto es, ya fuera de bromas, esto es apelación o un llamado a costumbres tribales, ¿no? De conversación con la nube o con el humo. Esta guía, Sergio, reduce la misión de la iglesia a aspectos meramente sociológicos. Mira lo que señala. Hay una pregunta en la página 19 que la tengo seleccionada. Dice,
si conocemos cuáles son las características y principales retos de nuestro barrio. O sea, esto, ¿qué tiene que ver cuáles son los retos de nuestro barrio con la vida en el ámbito de la formación católica? Puede ser, sí, claro. Los principales retos de nuestro barrio pueden estar encaminados a fortalecer y crecer la vida comunitaria en torno a la parroquia, en torno al sacerdote, por medio de movimientos que lleven, por ejemplo, a hacer procesiones dentro del barrio, dentro de la parroquia, adoración comunitaria al Santísimo Sacramento, rezo del rosario de manera masiva y colectiva. Pero acá no, acá lo dejan en el aire. ¿Cuáles son las características y principales retos de nuestro barrio? Mantenerlo limpio, buscar agua y luz. De repente puede ser los principales retos de hacer veredas y crear una canchita de fútbol. Eso le podríamos dar de respuesta. Ahora acá dice que nuestras inquietudes deben llegar a las periferias. Pero acá lo que en el fondo lo que queremos hacer, lo que se quiere transmitir, Sergio, es que el espíritu está en los pobres y el espíritu está en las zonas periféricas, lugar donde se quiere de alguna manera asimilar el concepto de pobreza con periferia, con vida del Espíritu Santo, ¿no? El resto son pues los que viven en zonas tradicionales, urbanizaciones, son gente donde no está el Espíritu Santo, porque lo debo entender como algo contradictorio, ¿no? Como oposiciones. Ahora, ¿de dónde sacan que en las periferias son los lugares donde vive el Espíritu Santo y el lugar donde podemos encontrar nuevas voces y nuevas inquietudes? ¿Acaso en las zonas ordinarias, las urbanizaciones, aquellos que pagan impuestos, que cumplen con mejorar el lugar donde viven, son zonas donde el espíritu no vive, ¿no? Y además señala, ¿no? La asamblea no es aprender nuevos conceptos. Esto ya es un elemento que lo subrayé porque no entiendo qué es lo que quieren decir con aprender nuevos conceptos. O sea, son conceptos, valga la redundancia, completamente abstractos. En principio, ¿cómo se contrapone a esto a la doctrina de la Iglesia? Primero, la misión de la Iglesia es salvar las almas, no solucionar el problema de los barrios. A quien le corresponde solucionar el problema de los barrios son a los alcaldes, no a los curas. O sea, si no hay agua, luz, teléfono, internet, es un problema del Estado, para eso pagamos impuestos. Sí, y ese no es un problema de la evangelización, o sea, el sacerdote, la parroquia no tiene nada que ver con el tema del agua y la luz. Puede ayudar, evidentemente, puede colaborar, evidentemente, pero lo que le debe importar al párroco, lo que le debe importar al presbítero, es que la gente viva en comunidad católica, en caridad, en fraternidad católica. Además de esto, la función de la iglesia es enseñar la doctrina revelada, no otra doctrina. No consiste en enseñar soluciones sociológicas aprendidas en la Universidad de San Marcos, concretamente lo digo, ¿no? O cualquier otra universidad donde enseñan este tipo de visiones de la vida que desde mi punto de vista personal son completamente equivocadas, porque nuestro Señor Jesucristo, por medio del Evangelio y a través de su iglesia y los santos, ya nos han dado la respuesta de cuál es el verdadero camino para llegar a la felicidad. En esta tierra, por supuesto, no estamos hablando la muerte que nos va a llevar al cielo, sino de la felicidad en la vida social y comunitaria. Y además la misión primordial de la iglesia, Sergio, no debemos olvidar que es administrar los sacramentos. O sea, acá de los sacramentos no habla nada, absolutamente nada. Recuerdo yo cuando era pequeño que el obispo de Lima sacaba a los sacerdotes a confesar en la plaza de armas.
y se hacían largas colas y yo no entendía, ¿no? Mi mamá, mis padres me llevaban al San Pedro, o a veces íbamos a la catedral a escuchar misa y encontrar a la gente en la calle arrodillada en los curas que estaban sentados en sillas comunes y corrientes, y era algo que me llamaba la atención y evidentemente por una cuestión de imitación hacía que yo quisiera estar en la cola también, ¿no? Sin entender qué era la confesión. Pero era después, lógicamente, cuando uno va creciendo, se va dando cuenta de que el alcalde gobierna, el ministro administra, el presidente se encarga de llevar adelante la política del país y el cura confiesa, no se encarga de solucionar los problemas de agua y luz del barrio. Además, esta guía apela a la participación dentro de la resolución de los problemas o de la conversación con el espíritu, incluir actores civiles, municipales y policiales. Es decir, este sínodo que nos están queriendo introducir de mala forma, por el abuso del poder, dicho sea de paso, ahí sí hay jerarquía, Sergio, ¿no? Porque hay quien no le haga caso al arzobispo, ¿no? Porque quien no apruebe esto en su parroquia va a terminar, bueno, no puede ser en Chayapalca porque no hay, digamos, una prisión, pero va a terminar expulsado de la diócesis. Aquí incluyen dentro de estos conversatorios y de esta iglesia sinodal la participación de los agentes municipales y los agentes policiales. Entonces ya no le corresponde al policía resolver los problemas de criminalidad, sino también al cura. O sea, el cura hace parte de los problemas de criminalidad social, ¿no? Esto, evidentemente, Sergio, desnaturaliza la misión sobrenatural de la iglesia y la convierte en un simple proceso de participación social. O sea, esto de acá es alguien que ha estudiado sociología y lo está colocando acá. Esto de verdad me parece realmente atentatorio contra el sentido común. Acá hay afirmaciones que vulneran abiertamente no solamente la norma canónica, sino también, como ya lo he mencionado, vulnera abiertamente la liturgia y la doctrina y el magisterio de la iglesia. No sé si deseas que continúe o, digamos, paro por acá porque hay muchas otras cosas que se pueden conversar, Sergio. Sí, sí. Yo quería acotar algo que me llamaba la atención en el documento, que es el concepto de la iglesia. Está en la página 23. Dice: la primera iglesia, yo pensaba que la iglesia era la única, una, santa, católica, apostólica, una, no, él dice que la primera iglesia, o sea, si hay la primera, quiere decir que hay segunda, tercera, cuarta, no sé hasta dónde llega, pero esta es la primera. La primera iglesia nos dejó todo el Nuevo Testamento. ¿Para qué? Para que conociéramos a Jesús y nos dejáramos inspirar por él. Nos dejáramos inspirar. O sea, la primera iglesia, si es que hay primera, yo creo que hay una sola iglesia, por definición, una. La primera iglesia para este señor, para Monseñor, es la que nos dejó el Nuevo Testamento. Pregunta: ¿y la segunda iglesia qué dejó? ¿Y la tercera iglesia qué ha dejado? ¿Y la iglesia que él está fundando, qué cosa nos va a dejar? Ahora nos quedamos totalmente en la incógnita, porque luego de decir en el segundo párrafo de la página 23, la primera iglesia, no dice más.
No hay segunda, no hay tercera, no hay cuarta. Bueno, si no hay segunda, no hay tercera, no hay cuarta, entonces no hay primera. No hay primera iglesia, es la iglesia. Pero también la iglesia no nos dejó el Nuevo Testamento. Si el mismo Nuevo Testamento termina diciendo en el Evangelio de San Juan, estas son algunas cosas que dijo Jesucristo, y que si escribiéramos todo lo que dijo y todo lo que hizo, no alcanzarían los libros del mundo para escribirlo todo. Por eso es que la iglesia, en ese versículo final del Evangelio de San Juan, se funda en decir que hay palabra de Dios escrita y tradición, cosa que no tienen los protestantes, que solamente creen que Jesús fue un impresor de libros. Realmente lo único que hay es lo que está en el libro. Bueno, pero esto es protestante entonces. La primera iglesia nos dejó el Nuevo Testamento. No, la primera iglesia no nos dejó el Nuevo Testamento. Nos dejó la redención hecha por el Hijo de Dios, hecho hombre. El Nuevo Testamento no tiene el Nuevo Testamento no contiene los sacramentos es el Cristo mismo que actúa. Pero además también en el día de Pentecostés viene la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, y se posa en cada uno de los miembros de la iglesia. Entonces, la iglesia no es el Nuevo Testamento. La iglesia es Jesús vivo, real, presente en la Eucaristía. Saltando un párrafo, dirá después, la santidad no es fija, es comunicativa y dinámica. O sea, otra revolución en los términos. La santidad no es fija. ¿Qué es lo contrario a fijar? Lo contrario a fijar, a que algo sea fijo, es lo que es mudable. ¿La santidad es fija o mudable? ¿Qué tiene que ver ese calificativo de fija? Dice, es comunicativa y dinámica. ¿Comunicativa? ¿Qué cosa significa comunicar en castellano? Comunicar en castellano significa consultar con otros un asunto, tomando su parecer. Claro, es la sinodalidad. O sea, ya está acá. La santidad es la sinodalidad. ¿Y qué es la sinodalidad? Consultar con otros un asunto tomando su parecer. Los alemanes quieren la bendición de las parejas homosexuales. Los de por aquí querrán otra cosa, los de por allá otra cosa. Es su parecer. Entonces es una iglesia que no es la iglesia de Cristo, es la iglesia de los pareceres de las personas que deciden para la iglesia. Oh, es terrible. La verdad es que leer esto es mortificante, porque es una negación sistemática a la fe, a los sacramentos y a toda la herencia cristiana. Hasta ahí nomás. Ya concluyendo, Sergio, hay un elemento de sobre esto. ¿Cuáles son los riesgos doctrinales adicionales? Primero, aquí hay un horizontalismo eclesial en el que se diluye la diferencia entre el clero y los laicos. Aquí ya hay un choque muy radical en el cual el sacerdote pasa a ser una especie de oficinista, ¿no? ¿Qué es lo que se está intentando? Pagarle un sueldo para que venga a oficie y haga 4 cosas y después todo quede en manos de los laicos.
Esto es una revolución francesa. Se promueve la idea de que la iglesia se gobierna por consenso. Es decir, acá estamos frente a una verdadera democracia. Vale lo que la voz del pueblo es la voz de Dios. Y sabemos que dentro de la iglesia no es así, ¿no? Acá hay, sin lugar a dudas, una tergiversación impresionante de lo que la iglesia ha enseñado en 2000 años. Después, se confunde discernimiento con dinámicas psicológicas. Acá las contorsiones, esto es una protestantización de la iglesia. Las contorsiones del sentimiento, del cuerpo, son las que van a primar sobre el mandato de la inteligencia, de la razón y sobre todo el producto de la gracia del Espíritu Santo sobre los actos, ¿no? Ya que, como bien sabemos, la naturaleza decaída solo puede llegar a la perfección cristiana mediante la ayuda de la gracia. Después tenemos que hay una ambigüedad espiritual, se confunde los términos de escuchar, acoger y dialogar sin ningún tipo de referencia clara a la salvación de las almas. La finalidad de la iglesia ya no es salvar las almas, llevarlas a Dios, sino escuchar, acoger, dialogar. No entiendo cuál es el rumbo, porque todos los días escuchamos, acogemos y dialogamos. Después de eso, se habla de una liturgia participativa, pero acá en realidad lo que quieren es que todo el mundo, o sea, no interesa si estás en estado de gracia